Y aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad este jueves, ya señores, 24 de diciembre. Ustedes saben que hoy se come, se bebe y se disfruta, ¿verdad? En casita, porque recuerden que estamos en medio de una pandemia, hay toque de queda, libre tránsito, sí, mucha reunión familiar. Y justamente por eso nos acompaña hoy un doctor joven, preparado. Él es el doctor Ricardo Marte y es nutriólogo renal. Viene a hacer importantes aportes. Hoy se come mucho, pero también hay que tomar en cuenta que algunos pacientes que están en una situación de salud complicada, especialmente los pacientes renales, deben tener cuidado un día como hoy. Así que, doctor, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación aquí en República de la Verdad. Buenas tardes, saludos. Nada, estamos aquí el 24 de diciembre. Es un día muy especial porque realmente es un día familiar donde la familia se reúne y come. Come, ¿verdad que sí? Come y llega el traguito también. Obviamente, cuando se habla de comida, siempre es bueno hablar de moderación. Moderación, Moderación, la palabra clave. Ante todo porque la vida continúa y todos los días se come. Todos los días. La comida es un bien importante para el cuerpo humano. ¿Sí? No, es que hay una relación con la alimentación desde el momento justo del nacimiento. Cuando el bebé nace, llora. Sí. Pero ese llanto se calma ¿cómo? Dándole la... Exacto. Entonces ahí comienza ese ciclo vital entre respirar, comer, hasta el último momento de nuestra vida. Y yo como nutriólogo, que me corresponde muchas veces ver pacientes hospitalizados, pacientes en unidades de cuidado intensivo, nos llaman para eso mismo, para alimentar pacientes en procesos de salud. Y por ejemplo, doctor, un paciente renal, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, ¿qué debe comer? ¿Qué no debe comer? ¿Qué se le quita a un paciente renal? Bueno, básicamente la alimentación del paciente renal, sí, hay ciertas restricciones, básicamente con las proteínas. También recordar que muchos pacientes con enfermedad de riñón tienen ya la diabetes como enfermedad de base. También va a haber una restricción, o no una restricción, sino una modificación del tipo de carbohidrato, hacer una buena selección de los alimentos. Yo siempre digo que es un tipo de alimentación muy natural, muy asociado a la tierra, donde yuca, plátano, víveres, papa, vegetales, frutas, quitamos muchos alimentos o restringimos muchos alimentos que procesados básicamente. Papitas, se quitan. Refresco. Se quitan. ¿Por qué? Porque en la industrialización de los alimentos se añaden sustancias que en un cuerpo saludable, los riñones y el hígado pueden sintetizar y extraer esas sustancias. En un cuerpo saludable. En un cuerpo saludable. Pero ya en un cuerpo con un riñón afectado, ya esas sustancias se tardan más tiempo y afectan más la situación de un riñón que ya está expuesto a un problema de salud. ¿Por qué el riñón suele afectarse? ¿Por qué suele sufrir? ¿Por qué deja de hacer su función? Que como usted mismo ha explicado, es vital para que el humano pueda hacer sus labores, pueda sobrevivir. Usted dice que, ¿cómo es? Desbarata, no sé, procesa. Sintetiza es la palabra, degrada las proteínas. Las proteínas, básicamente. Entonces, ¿por qué razón? O sea, ¿qué tanto daño es que le hacemos nosotros, comiendo, no sé, que ese órgano deja de funcionar? Sí, mira qué ocurre. Es algo muy básico. Las proteínas, muy mencionadas en estos tiempos, en el mundo fitness, producen desechos que son degradados básicamente por el riñón. Al tener una afectación el riñón, va a haber problemas con esos alimentos. Debemos recordar que la primera causa de daño renal en nuestro país viene asociado a dos problemas de salud que son muy comunes, que es la diabetes y la hipertensión. Diabetes e hipertensión. O sea, los diabéticos y los hipertensos suelen tener problemas de riñón. Tienen la probabilidad de, si no están bien controlados, tener un daño renal incipiente, temprano. Siempre se le dice a los pacientes diabéticos, a los pacientes hipertensos, que deben tener una alimentación muy controlada, que deben incluso visitar a un nutriólogo, un nutricionista, para que comience a hacer cambios del hábito de alimentación. Porque si no, en un momento podemos comenzar a tener ya daños tempranos en el riñón. El riñón es un órgano vital para la economía del cuerpo humano.
tiene funciones infinitas. No solamente sintetizar, ¿qué más hace el No, riñón? o sea, el riñón tiene funciones incluso de producir hormonas, la eritropoyetina, que es la que inicia la producción de los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, se produce. Desde ahí, en ese proceso. Claro que sí. No solamente es producir la pipí, Sí, porque la pipí es una de las funciones básicas, pero dentro de la pipí para excretar los van desechos. muchos desechos, básicamente la urea, la creatinina, sodio. O sea, el riñón como tal tiene funciones desde el punto de vista fisiológico increíbles, muy, muy increíbles. Cuando ese riñón se afecta, todas esas funciones comienzan a detenerse, se paraliza. Entonces ahí entra la alimentación para mejorar o regularizar, en incluso detener ese daño, para evitar que el paciente entonces tenga que llegar a una terapia sustitutiva como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Obviamente ya ahí entra el médico nefrólogo como parte importante, como líder del equipo de salud en el paciente con un daño renal. Pero usted me dice, doctor Ricardo Marte, que la base por lo general es una persona que sea diabético o diabética o una persona que también sea hipertensa. La mayoría. Pero también está en la cultura popular como una creencia de que beber mucho refresco embroma el riñón o daña el riñón. Pero sobre todo el refresco. Yo no he escuchado otro alimento que se le señale tanto como que, mira, tiene piedra en los riñones, también dicen. ¿Es verdad que existen piedras? Se asocia mucho el por tema consumir supuestamente del consumo de refresco de cola a daño al riñón. Yo siempre digo que más bien el refresco de cola lo que puede llevarte primero a una diabetes por la cantidad de azúcar que contiene esa bebida. ¿Qué? Y básicamente no solamente los refrescos de cola, todas las bebidas de jugos concentrados que son habitual en el los consumo. Jugos. Los jugos concentrados. Doctor, no me diga eso que compramos que eso. vienen ¿Lo de cartón? Sí, no, sí. doctor, yo no puedo. Me acaban de dañar el 24. ¿Cómo va a ser eso, doctor? Sí. Si le preguntas a un nutriólogo Los qué jugos jugo, de cartón. qué jugo te recomienda, si me preguntas a mí, yo digo, no, ninguno. Yo prefiero que mis pacientes consuman frutas. Que se la coman directamente. Claro, porque cuando consumes la fruta, consumes las vitaminas, los minerales, la fibra que aporta la fruta, que no vienen insertas en el jugo. O sea que no es tan cierto eso que dicen, que el refresco te embroma, te daña los riñones, que más bien te puede generar una diabetes por la cantidad de azúcar. Obviamente, si ya tenemos un paciente con un daño renal, por el contenido de ciertas sustancias que tiene esa bebida, sí puede acelerar el daño, que es básicamente el ácido fosfórico, que es lo que produce ese burbujeo que a nosotros nos encanta cuando destapamos. Sí. Eso sí acelera el daño del riñón. Mire, y también se habla del tema de las piedras en los riñones. ¿Con la alimentación puede esto mejorar o obligatoriamente es con medicamentos? Claro que sí. Gente que no puede hacer pipí. Nos llegan pacientes ya que tienen problemas de cálculos renales. Eso se llama cálculos porque le dicen piedras. Sí, cálculos. ¿Qué ocurre? Lo primero que el nefrólogo debe evaluar, ¿qué está produciendo ese cálculo? ¿Qué lo produce? Eso se analiza, laboratorios nacionales, se analiza esa piedrecita que la gente expulsa, que bastante dolor produce. Que duele muchísimo, dicen. Entonces, si tenemos ese análisis de qué elemento conforma ese cálculo, podemos hacer dietas especiales que ayuden a disminuir la producción de esos cálculos. Mire, doctor, y aprovechándole, porque usted sabe que a ustedes los médicos hay que sacarle el jugo, ustedes trabajan mucho, pero también tienen que orientar a la población, claro que sí. Porque a ustedes se le ve, ¿verdad? No, y que parte fundamental del trabajo del médico es la orientación. La educación. Oye, me sería buenísimo. Y lamentablemente, nos corresponde muchas veces hacerlo en el consultorio a un individuo. Lo lógico sería que la educación alimentaria comenzase en la parte inicial, en la escuela. En la escuela. Claro que sí, porque es que el futuro de nuestra población son los niños. Y si podemos hacer esos cambios en nuestros niños, de verdad que obviamente vamos a evitar muchos problemas de salud en el futuro. ¿Usted cree, doctor, que el dominicano come bien? Bueno. ¿Come bien o se alimenta bien? Si hay de comer, se come. Se come mucho, pero el tema de alimentación al dominicano le falta. Le falta un poquito de educación con el tema del consumo de vegetales. No consume vegetales. Tenemos el vegetal como algo algo decorativo,
asociado siempre a un sabor no muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente le mata come tallota. Si le mencionan la palabra molondrón, te dice, mira, a mí no me hable. Bueno, mira, ¿Qué es esto? dentro de la evaluación que siempre le hago a mis pacientes, siempre hay una pregunta: ¿algún alimento que no le agrade o que no acostumbre comer? Y ya en mi historia clínica puse la palabra molondrón para solamente cotejarla. Y así me evito tener que escribirla. El dominicano no consume molondrón, no consumimos vegetales. Sí. Mira, las guías de alimentación de todos los países fomentan al consumo masivo de vegetales y de frutas. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 5 porciones de frutas y vegetales al día. Ay, padre. ¿Pero por qué? O sea, no solamente por el hecho de que ellas nos sacíen, sino por el aporte de vitaminas, por el aporte de minerales, por el aporte de fibras. Es muy común escuchar en nuestro país pacientes que se estreñen. Sí. Y es por la poca cantidad de fibra y de la poca cantidad de agua que toman en el día. La constipación. La constipación. ¿Y qué aporta también las frutas y los vegetales? Agua. Mayormente agua, y aportan pocas calorías. Y fibras. Entonces ponemos en nuestro plato esa pequeña decoracioncita de colores, en una esquinita, con zanahoria, que está naranja. con zanahoria. Entonces, eso mismo le enseñamos a nuestros hijos, que ese poquito hay que comérselo porque sí, porque dijeron que hay que comerse ese poquito. Pero es todo lo contrario, deberíamos tener un plato con una buena proporción. Ese plato debería tener carne, que es proteína. Una pequeña porción de carne. Una loma de arroz. No. Mire, Ariel, ese que está ahí, Ariel, es enemigo suyo ya. Una pequeña porción de arroz. Pequeña, doctor. Sí, o de un carbohidrato, puede ser también un víver. Atentando contra tú. Y una buena cantidad o una buena loma de vegetales. La loma de vegetales, no de arroz. Ay. Nos vamos a evitar muchos problemas de salud a futuro, y también podríamos mejorar muchos problemas de salud. De verdad, Patricia, que en mi consulta me llegan muchos pacientes, lamentablemente ya con daño renal, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Y cuando logramos esa modificación de sus hábitos alimentarios, comenzamos a ver incluso la mejoría de ese daño. Yo siempre digo a mis pacientes, mira, mi propuesta no es reparar el daño que ya está, pero sí te puedo asegurar, ¿no?, que ese daño lo podemos detener con la comida. O sea, que además de todo lo que sabemos de comida, de esa función importante de saciar, de producir ese beneficio, además de todo, podemos utilizar la comida como una medicina. En el caso de los pacientes diabéticos, en el caso de los pacientes hipertensos, en el caso de los pacientes con enfermedad renal, en cualquier de sus estadios, la enfermedad renal, podemos utilizar la comida para mejorar el estado de ese paciente y detener incluso ese daño. O sea, ¿usted considera que incluso desde el Estado, una política incluso estatal, claro que sí, que se eduque a la gente de cómo alimentarse bien, que eso esté incluido incluso en los libros de texto? Sí, claro, mira, en esta temporada se habla mucho del consumo de los carbohidratos, del consumo de azúcares. Pero mire, yo estamos ahora, hoy a 24, y yo estoy mortificada. Okay. El consumo de grasas. Sí. Pero nunca se habla del consumo de sal. No. Nunca. Y la sal es una de los componentes que más se asocia a una hipertensión arterial. La sal. Claro, el consumo excesivo de sal. Mira, los que venimos de pueblo siempre nos decían desde chico, la sal hincha. Sí. Produce retención de líquido por una sustancia que tiene la sal, que es el cloruro de sodio. Un abuso del consumo de sal puede traer daños irreversibles en la salud del humano. Solamente por algo y muchas veces le digo a los pacientes, o sea, ¿usted ha probado a qué sabe un aguacate sin sal? Ay, sabe diferente. Óyeme, si Dios hubiese querido que el aguacate tuviera ese sabor saladito, hubiese venido ya con esa sal incluida. Pero le puedo poner un poquito, ¿no? Un poquito. La recomendación son 5 gramos al día de sal. 5 gramos. Pero abusamos mucho. No consideramos que muchos de los alimentos industrializados contienen un alto contenido de sodio. De sodio. ¿Y el sodio qué daño le hace al cuerpo? Bueno, cambia de forma irreversible la función de los vasos arteriales. Hipertensión. Y puede provocar hipertensión, un daño en los vasos arteriales. Y de ahí comenzar entonces una degradación de la función del riñón también. Doctor, mire, también yo he visto que algunos nutriólogos, usted me dirá, mira, yo no voy al baño,
estoy constipada o estoy estreñida. No, te indican una fibra. Sí. ¿Realmente eso es correcto? Bueno, Porque es válido indicarlo porque a veces el paciente llega con una urgencia. Yo tengo pacientes que me dicen, bueno, la frecuencia de ir al baño, bueno, doctor, cada 5, cada 6 días. Eso no es saludable. Eso no es saludable, doctor. Recuérdese que el desecho, las heces fecales son desechos. Son desechos, pero no quieren salir. No quieren salir. Entonces ahí tenemos que buscar la forma de cómo motivar a ese intestino a que trabaje, que no sea haragán, de forma correcta. Entonces es válido que en principio se le indique una fibra, obviamente fomentando el consumo de vegetales, el consumo de frutas, la alta ingesta de agua, para motivar a ese intestino a que entonces se regularice. Doctor, mire, y ya, yo sé que me estoy pasando. Mire, hoy es 24. Hoy se come. Hoy se come. Hoy la gente no se alimenta. La gente hoy, voy a usar una palabra descompuesta, la gente se harta. Se harta. Esa es la real hartura, ¿eh? Y mañana también. Y sí, es lamentablemente. Porque mañana es el día del calentado. Lamentablemente, y nos olvidamos muchas veces que son pacientes con problemas de salud, pacientes con obesidad. Hay un meme ¿cómo es que dicen? Yo rebajo después. Sí, y nos pasamos todo el día comiendo y esperamos ese manjar de la cena también. Pastas, doctor. Pastelón en hoja. Ensalada de papa. Ensalada rusa que le dicen. Que no es una ensalada. ¿Cómo que no, doctor? No. Claro, tiene mayonesa, ensalada, tiene zanahoria, tiene huevo, tiene la cara de huevo. Básicamente, esa ensalada. Tienes hasta manzana. Esa ensalada contiene mucha papa. Y la papa no es un vegetal, es un tubérculo. Un tubérculo. Y tiene pedacitos muy pequeños de zanahoria. Muy pequeñitos. Para darle básicamente un tema de color. Vamos a invertirlo, vamos a ponerle más zanahoria y menos papa. Le vamos a tener que cambiar el nombre, obviamente, pero vamos a tener una ensalada más equilibrada. Más equilibrada, sí. Si le ponemos más. Entonces, mire, hacen pastas, muchas. Mira, la carga de carbohidratos y de grasa de la cena navideña del dominicano habría que estudiarla, de verdad que sí. Ese cuerito, doctor. La cantidad de calorías que se consumen en esa noche, de verdad. O sea, no quiero que... ¿Usted está fit? Que me considere. Doctor, usted es un ejemplo. Usted puede hablar porque hay muchos nutriólogos que no son fit. Obviamente uno va aprendiendo, de verdad. O sea, y gracias a Dios yo he aprendido. Ha aprendido a controlarse. A hacer una alimentación. Y cuando notan esos olores, usted dice, óchale. No, yo disfruto la comida. Usted disfruta la comida. Yo disfruto la comida. Y fomento a que el paciente disfrute la comida de una forma más saludable. Claro que sí, porque comer es bueno y es muy importante. La recomendación para hoy, doctor, para aquellos que tienen en mente, como yo, porque yo no lo voy a negar, mi amor. Desde que salga de aquí voy para San Cristóbal, ya están cocinando. A mí me van a poner a freír algo para que no digan que no hice nada, porque siempre es así. Ven, que tú llegaste ahora, ven. Y yo no digo que no. Ahora, esta que está aquí, lo tengo desde enero de este año 2020, las alturas que me iba a dar hoy, el 24. Entonces, eso es una desilusión. Yo tengo que cumplir con eso ya, doctor. Moderación. Un chin de todo. Un poquito de todo. Pero si es mucho y ese chin se hace disfrutar una loma en familia, comer con cierta lentitud. Con cierta lentitud. Claro que sí, al pasito. ¿Y por qué comer lento, doctor? Bueno, porque mandamos señales a nuestro sistema digestivo. Entonces, si comemos lentito ahí, va a llegar a esa información bien rápido y va a crear un efecto de saciedad. De que ya está lleno. Claro que sí. Comer lento. Lento. Tratar de no hacer mezclas de alimentos que puedan degenerar mañana 25. Entonces, en un problema de salud. Tratar de disfrutar. Yo me estoy riendo, doctor, porque es que hay gente que le dicen perplejía, ¿qué le dicen? Creo que es así. Perplejía. Después están. Sí, no. Y eso. Que hay que acostarlos. Eso, si lo buscan en Google. Esto de verdad existe. Busquen el mar del puerco, así mismo. Así se llama, déjame yo escribirlo esto. Mar del puerco. O tormenta alcalina. Busquen en Google y van a entender qué ocurre luego de esa hartura, como decimos vulgarmente los dominicanos. Qué fino usted lo dice. Tormenta alcalina o el mar del puerco. Lo googlean y van a entender qué ocurre, por qué tormenta alcalina. Ese sueño que viene después de esa alta ingesta de esos alimentos con alto contenido de carbohidratos y grasas. Pero entonces, carbohidratos, grasas y alcohol,
¿Qué tal es esa combinación, doctor? Una mezcla potente de calorías. Potente, porque nunca nos ¿El alcohol dicen- también tiene muchas calorías? El alcohol debería tener una etiqueta nutricional. ¿Qué? Yo digo, ¿A ese claro, nivel? Sí, porque si decimos que los carbohidratos tienen 4 calorías por gramo, que las proteínas tienen 4 calorías por gramo, que las grasas aportan 9 calorías por gramo, ¿por qué no decir que las bebidas alcohólicas aportan 7.5 calorías por gramo? 7 calorías por gramo. Calorías vacías, porque son calorías que no aportan minerales, que no aportan vitaminas. Ah, porque hay calorías que aportan algo. Bueno, sí. Y calorías... Sí, que me acaban de un choque eléctrico en mi cerebro. ¿Cómo que? Porque siempre queremos perder calorías. O sea, Mira, siempre, si vamos al gimnasio, es ir y además evitar consumir calorías también. ¿Cómo es el asunto? No, al gimnasio vamos a consumir. A quemar calorías. A consumir calorías que tenemos guardadas en nuestro cuerpo, en forma de grasa. La energía se acumula en forma de grasa en nuestro cuerpo. Entonces vamos tanto al gimnasio o a cualquier parque, a utilizar esas energías que están acumuladas, esa reserva energética que nuestro cuerpo no tiene ahí para esos eventos. Entonces viene el concepto de calorías huecas o calorías vacías. Calorías huecas o vacías. ¿Por qué? Porque el alcohol no aporta minerales, el alcohol no aporta vitaminas, mientras que cualquier otro alimento, vamos a poner el ejemplo del arroz, el arroz contiene ácido fólico, contiene vitaminas del grupo Sí B. alimenta, Sí alimenta. pero no una loma. Bueno, la loma te va a aportar más vitaminas y más minerales, pero lo lógico es hacer un equilibrio. El arroz ha sido muy maltratado. Ha sido maltratado, muy Sí. maltratado. Incluso yo tengo pacientes que dicen, doctor, yo como muy sano. Y yo, ajá, ¿por qué? Bueno, yo no consumo arroz. Y ok, si usted no consume arroz, ¿qué usted consume? Bueno, yo como víveres y más o menos qué cantidad. Bueno, yo me como 4 guineitos. Pero está bien 4 guineitos, doctor. No es mucho. ¿Cómo que es mucho? Claro que sí, es mucho. El problema es Ay, que, Patricia, Dios. que solamente tú no comes guineitos. O sea, tú vas a tener vegetales, los guineitos, vas a tener la pequeña porción de la proteína. De la proteína. Que puede venir de una carne, puede venir del pescado. La proteína solamente viene de carne. No hay manera que venga de otro. ¿De dónde más viene la proteína, Solamente doctor? carne, el huevo, los lácteos, el pescado. Los vegetales también ¿Vegetales aportan claro que proteínas? sí, ¿Qué? claro que ¿Cuáles, sí. por ejemplo? Todos los vegetales tienen un aporte de proteína. Todos. Todos. Bueno, pues entonces, doctor, la moderación. Moderación. Ese plan ante que yo todo. tenía, no lo ejecuto. Bueno, ¿qué recomiendo? Y si no- Bueno, que si va a ser una cena, tengamos todo un día de alimentación moderada, un desayuno moderado. No me harto en el día No. para la noche. Sí, para entonces completar esas calorías totales que necesita nuestro cuerpo en la noche. ¿Cuántas calorías es que el cuerpo necesita al día? Mira, eso depende del peso del paciente. Ah, no es lo que dice así, que el humano necesita tantas 2.000. Bueno, se ha calculado más o menos cerca de 2.000 en el adulto, pero cuando ya un paciente se nos acerca, hacemos los cálculos matemáticos. Ya. Cada individuo tiene un consumo calórico y una necesidad calórica diferente. Ya, recomendación final, doctor. Bueno, mucha moderación, incluyan vegetales en su cena de Oye, Nochebuena. esa mala palabra esta hora, Dios mío. Pero siga, doctor. Obviamente, el consumo de alcohol con moderación. Con moderación. En tiempo ya de pandemia también, quédese en su casa, tranquilito. Evitemos que en enero tengamos un aumento de casos de COVID-19. Amén. Y nada, mucha feliz Navidad, un próspero año nuevo y que de verdad que el 2021 sea un año Mejor que este. sí, mejor que este, que tengamos salud, que es lo más importante. Amén, Dios mío. El doctor Ricardo Marte, nutriólogo renal, hemos tenido una conversación amena. Me he reído mucho porque me han desbaratado mi plan. Pero nada, doctor, la vida sigue, así que amigos televidentes, les pido que se queden en sintonía porque regresamos en minutos con más contenido. Y a usted le agradezco mucho que haya sacado de su tiempo. Yo sé que usted se va para Sosúa de aquí. Vamos a llegar a estar en Puerto Plata, familia. así mismo es. Conduzca despacio, doctor, Así ya usted mismo. sabe. Moderación también. ahí. Moderación, claro que sí. Quédense ahí que regresamos en minutos con más contenido en República de la Verdad.